Hola, ¿qué tal amigos? En este caso los compañeros de Fonfix en China nos han enviado esta estación Aten ST862D. Este video está siendo patrocinado por Fonfix. Fonfix es una empresa que está dedicada a la venta de herramientas directamente en China. Es una empresa la cual vende herramientas a muy buen costo y de muy buena calidad. Vamos a tener estaciones de calor, cautines, separadoras de PCB, vamos a tener también power setas, programadoras y mucho más. Si te interesa, puedes bajar a la descripción y allí encontrarás toda la información de esta página web en China. La verdad me ha sorprendido esta estación debido a que pues han modificado una parte de software. Tenemos una función adicional y que nos permite utilizar boquillas que son diagonales, ya que en algunos casos se nos dificulta soldar debido a que la altura de nuestro estereoscopio no nos lo permite. Entonces en este caso tenemos esta estación bastante interesante para todos los compañeros que deseen adquirir una buena estación. Esta es una estación muy recomendada. En este caso, esa es una de las pocas estaciones que tiene un botón en el mango. Para los que no sabían, esta estación tiene un botoncito el cual nos permite activar o desactivar manualmente la estación sin necesidad de levantar. Pero vamos a ver las configuraciones, que es lo más importante para todos los compañeros que quieran adquirir este tipo de estación. Entonces es muy fácil configurarla. Tenemos 3 canales de memoria, tenemos los controles de aire y temperatura. Aparte de esto, podemos calibrar este tipo de estación. Para poder entrar a las configuraciones es simple, vamos a presionar 1 y 3, unos segundos, y entramos a modo configuración. Entonces aquí en esta primera configuración podemos bloquear todo lo que es la estación, o sea que la dejemos con un perfil normal y allí podamos bloquear ese perfil sin que se pueda modificar. Si presionamos 3, entonces vamos a entrar cada una de las configuraciones que contiene esta estación. Esta estación me parece bastante interesante. Entonces vamos a comenzar por la primera, que la primera ya sabemos que es el bloqueo de los botones. Esto nos sirve por si necesitamos bloquear alguna función específica, entonces no poderla modificar. Aparte de eso tenemos con medida en grados centígrados y Fahrenheit, que es bastante importante. Hay personas que pues les gusta en centígrados o en Fahrenheit. Bueno, eso es al gusto de cada quien. Aquí en esta función lo que hacemos es hacerle un reset a la estación. Entonces borramos todas las memorias y la dejamos de fábrica. Aquí en esta función donde dice cal, vamos a poder calibrar la estación. Entonces allí utilizaremos la boquilla que más necesitemos o la que más usemos, nuestro multímetro con una termocupla, y así poder calibrar la estación fácilmente. Esto es importante ya que las temperaturas pueden variar dependiendo de la altura y del frío del ambiente. Aparte de esto, ¿qué más tenemos? Tenemos aparte de la calibración, que la calibración la podemos hacer con el botón de temperatura o con el control de aire, también se puede hacer, no importa con cuál de los dos. Bien, para dejarla o darle enter, entonces en este caso presionamos el botón 2. Bien, aparte de eso tenemos otras funciones bastante interesantes. Si ustedes se dan cuenta, la estación es bastante silenciosa. Si ustedes quieren o si quieren, perfectamente podemos activar el pitido. ¿Sí? A muchos les gusta que pite la estación, entonces también lo podemos activar con la función BL. Esta función es simplemente para activar o desactivar el sonido de la estación. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a identificar qué más funciones tenemos. Tenemos el HTO, que esta función es un temporizador. Entonces podemos poner por ejemplo 10 segundos para precalentar o hacer un circuito, bajar un circuito. Normalmente la podemos configurar en 40 a 50 segundos, por ejemplo para extracción de algún circuito. Entonces es bastante interesante. ¿Por qué? Porque cuando la activemos, vamos a activarla temporalmente, manualmente la tenemos activa, y si ustedes se dan cuenta comienza a contar en forma regresiva hasta llegar a 0. Cuando llegue a 0 se apaga automáticamente la estación. Entonces me gusta esta función para aquellas personas que quieran o no tenga la práctica del tiempo, entonces lo puedan hacer. Vamos a esperar que se me desactive automáticamente, son pocos segundos allí. Entonces me parece bastante interesante esto para que no se pasen en el tiempo
a la hora de soldar un circuito integrado o de soldarlo. Entonces no tenga ningún inconveniente de pronto que se pasaron de temperatura y dañaron la placa, o que generaron un corto por culpa de la temperatura. Entonces me parece esta función bastante interesante para aquellas personas que les gusta lo que es las buenas herramientas. Entonces esta herramienta me parece muy versátil con respecto a su función. Bueno, ahí vemos que se apagó automáticamente a través del temporizador. ¿Qué más funciones vamos a tener? Obviamente todas esas funciones nosotros las podemos modificar, ¿sí?, a nuestro gusto. Entonces por ejemplo aquí le podemos desactivar, le ponemos en 0, esto es para que no nos tenga el temporizador. Tenemos la función de standby. Esta función de standby podemos configurarla, es para que, por ejemplo, si yo la tengo en off, entonces cada vez que levante la estación o cada vez que levante la pistola tenga que presionar el botón para activarse. Bien, ahora también lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos configurar un tiempo predeterminado. Por ejemplo, yo puedo configurar 10 minutos, el tiempo máximo que me permite. ¿Y qué significa esto? Que cada vez que levante la estación, cada vez que levante esto, no necesariamente tengo que presionar el botón de power o el botón del mango para activar la estación durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, entonces sí o sí me obliga a activarlo manualmente. Bien, esa es una parte importante. Algo que me parece bastante interesante. Bueno, hay dos cosas aquí que son en contraste, pero bueno, ya veremos el por qué quitaron esa función que no, hasta el momento no la encontré. Bien, entonces ponemos esto en 0 para pues, deshabilitar esa función. Y vamos acá de nuevo, vamos a activar esto. Y vamos a la última función, que es S o 55. En este caso, esta función aparece NOR o FOR. Cuando hablamos de NOR, estamos hablando de normal, y cuando hablamos de FOR, estamos hablando de forzado. ¿Esto para qué es? Esto nos sirve para forzar a que la estación se encienda sin necesidad de presionar el botón. Entonces acá automáticamente ya no necesitamos de activar el botón para activar la estación. Obviamente esto es una función que le han agregado a este tipo de estación, porque ustedes ya saben que ya tenía una, pero pedimos otra para otro nuevo laboratorio. Entonces estamos trabajando en esta nueva estación que me ha parecido bastante interesante. Cosa que desafortunadamente le quitaron a esta estación, y fue el aire frío. Creo que no activa el aire frío esta estación. No sé, tendríamos que analizar o hablar con los compañeros de Fonfix, pero no encuentro la función de aire frío. Ahora, no sé si ustedes se dan cuenta, y es que la estación, ¿sí?, aquí vemos su boquilla original. La estación tiene el material es de muy buena calidad. Me parece bastante bueno esta estación debido a su gran calidad. Es bastante liviana. En la descripción les dejaré el link para adquirir esta estación. Realmente nos llegó relativamente rápido, a un buen precio. Tiene estas boquillas adicionales que son las que son diagonales, y también trae otra boquilla adicional, ya que la estación original, la que normalmente yo compré al inicio, solamente traía 4 boquillas. En este caso trae una más grande, que es esta, y trae otras 3 que son diagonales. Entonces me parece muy chévere esta estación, ¿sí? Ahí vemos que comienza a calentar progresivamente y podemos deshabilitarla casi si necesitamos. Entonces me parece muy buena esta estación. En la descripción les dejaré toda la información para adquirir esta estación a muy buen precio con los compañeros de Fonfix. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, me regalan un pulgar arriba, compartan este video y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Y recuerda que siempre con la mente abierta.